Duro de Domar, un histórico programa de la televisión que en los últimos años se ha transformado en una referencia para saber exactamente qué es lo que no va a suceder, con invitados frecuentes como Carlos Maslatón o Guillermo Moreno, cuya capacidad para predecir exactamente lo inverso a lo que la realidad termina reflejando es increíble. Quédate que hoy vamos a recopilar varias de sus opiniones y pifias. Vamos a empezar yéndonos bastante atrás en el tiempo, particularmente al 12 de diciembre de 2023, o sea, 2 años después del comienzo de este nuevo gobierno. Resulta que por los estudios del canal pasaba el principal representante del pueblo, Guillermo Moreno, que no le dio ni una semana de respiro y se animó a decretar que el gobierno ya había fracasado, luego del anuncio de las primeras medidas económicas que nos dio a conocer el ministro de Economía, Luis Caputo. No resolvieron nada e hicieron pedazos al sector productivo. Este es un negocito para los bancos, alguito para la pampa húmeda y se terminó. 6 días después, ahora sí ya dándole margen al gobierno, de una semana y un día, Guillermo Moreno retoma la crítica, pero esta vez no caracterizando medidas, sino animándose a predecir el impacto de estas en el futuro, pero bueno, por supuesto con una precisión menos alineada con la realidad que la mirada del pingüino. El prehistórico economista que no supo explicar por qué Mercado Libre tiene el valor que tiene si no está llena de galpones con, no sé, fierros. Como Mercado Libre no tiene stock, no tiene... ¿Qué invirtió Mercado Libre? En un galpón donde le prestaron por muy poca plata unos terrenos ahí en el Mercado Central, unos terrenos extraordinarios, se los dio Macri. Nos contó por la señal kirchnerista cómo las medidas recientemente anunciadas revelan cómo el ministro de Economía, Luis Caputo, no sabe nada de economía. Las medidas de Caputo es de un muchacho que no domina la disciplina. Hasta ahí podían llegar. Pero es que además no solo esto, sino que también además iban a ser incapaces de cumplir el principal objetivo del gobierno, que es equilibrar las cuentas fiscales y externas. O sea, el Estado no iba a poder dejar de gastar más de lo que ingresa, teniendo así superávit fiscal, y tampoco iban a ingresar más dólares a la economía de los que salen, teniendo así superávit de cuenta corriente. Y en conjunto pasando a tener superávits gemelos. Por el lado fiscal, Guillermo Moreno nos contó cómo la economía argentina iba a estar sumida en una eterna recesión que iba a hacer caer de manera permanente todo el tiempo continua los ingresos del Estado y así obligando al Estado a hacer un ajuste continuo que a su vez iba a hacer caer más a la economía también de forma continua, lo cual iba a generar que, bueno, al final el Estado nunca llegue al famoso equilibrio presupuestario. Y por el lado externo, bueno, directamente ni siquiera dio explicaciones. La realidad es que el gobierno de Milei ni va a resolver el tema del sector externo, ni va a resolver el tema fiscal. Ninguno de los dos. El tema fiscal tiene un error de base grave. Ellos hicieron la cuentita con la recaudación que están teniendo. Cuando vos ponés a la economía en recesión, la recaudación te cae. Pero a su vez, no solo ese aspecto, sino quién le va a pagar impuestos cuando Milei se la pasó diciendo que era un robo cobrar impuestos. Por lo tanto, hay una tendencia a no pagar impuestos, porque el presidente electo dijo que era robar. Por lo tanto, la recaudación debería ir a la baja. Y todo el tiempo tiene que ir haciendo gasto a la baja. Por lo cual llega un momento que no le va a poder pagar el sueldo a los generales, ni a los comisarios, ni a nadie. ¿Está bien? En el sector externo tampoco resuelve el tema. Por lo tanto, los dos problemas graves, en vez de tener superávit gemelo, que es lo que tuvo el gobierno peronista, sigue teniendo déficit gemelo. Ese modelo no le resuelve la situación. Y bueno, como no podía ser de otra forma, el gobierno consiguió todo aquello que Moreno dijo que no iba a poder conseguir en tan solo un mes. El Estado registraba superávits gemelos por primera vez en 2 décadas. Y por como estarás viendo, hoy no vamos a ahorrar en personajes particulares y vamos a relatar sobre aquella vez en la que el 29 de febrero de 2024 el mejor puteador del país, de la historia del país, de hecho, probablemente se pasaba por los estudios de C5N. Dio su opinión sobre el presidente y más allá de decir locuras como que Milei trabajaba para narcotraficantes o cosas por el estilo, se animó a precisar sobre la relación entre Trump y Milei con el rigor al que nos acostumbra. El pelado nos contó cómo Donald desprecia brutalmente a Milei no solamente por el lado ideológico, o sea, no solamente sustentado en que Trump es nacionalista y Milei libertario, sino porque al parecer la personalidad y la historia de Milei no coincide con aquello que Trump quiere representar. Literalmente diciendo que porque Milei no tiene hijos o nunca fue empresario, bueno, necesariamente Trump lo tiene que odiar. Y lo que yo le puedo decir es que Trump desprecia a este personaje por varios motivos. Primero, Trump es casi el representante del sueño americano. La rubia Playboy, el dinero, se cayó, se fundió, se levantó, es nacionalista americano del centro blanco de Estados Unidos. Y le aparece este cachivache que nunca tuvo una carecita, porque la choca. Nunca pagó un kiosco, nunca pagó un sueldo, nunca pagó un impuesto, jamás tuvo experiencia empresarial ni comercial, de ningún tipo. No tiene hijos, con lo cual todas las decisiones cagan a los nuestros, porque no tiene descendencia. No tiene relación afectiva permanente, porque no la puede tener, por su inhibición personal para establecer relaciones permanentes de tipo familiar. Con lo cual, Donald Trump es un vago, un asalariado pobre de Urnequian.
Salvo que si le preguntan, che, ¿qué hiciste en tu vida? Diga, yo era panelista del programa de Cuño. Y eso lo levanta. Entonces, realmente no tiene nada para mostrar. Para sorpresa de nadie, calculo que ni siquiera ya de sus propios oyentes, bueno, la realidad terminó siendo exactamente contraria, destacando por la histórica buena relación que tiene nuestro presidente con el americano. Otro de los usuales en el programa Duro de Domar es el economista marxista Alejandro Berkovich, que esta vez se daba un paseo por C5N allá por la segunda semana de marzo de 2024 para decir, entre otras cosas, que la inflación no está bajando y que el superávit es trucho e insostenible, objetando que el gobierno supuestamente estaba pateando una serie de gastos y de deudas que, bueno, cuando las concrete volvería de nuevo al déficit. Este nivel de ajuste pisando la caja es un ajuste que no se puede sostener en el tiempo. Perdón, a mí me gusta hacer la analogía de la casa porque siempre es engañosa y siempre es chota y siempre es de derecha. Pero si vos no pagás la tarjeta, no pagás la prepaga, no pagás... Ese ejemplo lo vengo usando yo, bueno, de derecha. Sí, en general el paralelismo hogar-nación sí, pero de verdad vos podés así llegar al fin de mes. Pero el segundo mes... Y ahorrar. Incluso ahorrar. Claro, ahorrar, pero después reventar. Bueno, yo estoy grabando esto a las 10:15 del 25 de julio de 2025 y el gobierno aún tiene superávit fiscal. Y bueno, sí, vamos a empezar a hablar de gente que dice una cosa mientras que la realidad dice exactamente la contraria. Tenemos al famosísimo y prestigioso abogado Carlos Maslatón. Para él, la economía venía en un imparable ascenso durante 2022 y 2023. Sí, vive en una realidad completamente paralela. Sospecho yo porque la única variable que mira deben ser las acciones, que subieron muy fuertemente en 2022 y 2023, pero por supuesto al momento de tirar pronósticos no se limita al alcance de su supuesta área de expertise, porque de hecho es uno de los primeros en traer a flote la famosa y ya gastadísima discusión de la inflación en dólares. Explicó cómo la inflación no solamente que no estaba bajando, sino que estaba subiendo, porque al parecer en Argentina, el país donde, bueno, se usan pesos y se emiten pesos, la inflación no debería de medirse en pesos, sino que debería de medirse en dólares. Venimos de un ascenso económico en los últimos 2 años, con inflación, por supuesto. Milei va a tener que corregir esto. Ahora, todo lo que diga denunciando gasto no tiene sentido. El gobierno va por la baja de la inflación a toda costa, a costa de estar deteniendo la economía totalmente. No se mide así la inflación. La inflación se mide en términos reales. Y en términos reales en moneda dura. Y cada día el país es más caro en dólares. Al ser cada día más caro en dólares, ¿no importa el índice de inflación? Importa el índice de inflación real, es mucho más alto en dólares. Estoy validando lo que vos decís, pero con un elemento aparte. Argentina es el país, va rumbo a ser el país más caro del mundo. Así no funciona. Siempre que Argentina fue caro, se fundió. Argentina tiene que ser barata en dólares competitiva porque esto es lo que permite mantener la actividad económica. Criterio con el que deberíamos de considerar que, por ejemplo, no sé, durante el gobierno de Alberto no hubo inflación, sino que en realidad hubo deflación, o durante la hiperinflación de Alfonsín no hubo inflación y hubo deflación. Además de aclarar que supuestamente el gobierno no había dejado de emitir dinero, sino que lo seguía haciendo, pero no a través del mecanismo usual, sino que a través de los pasivos remunerados del Banco Central, o sea, las famosas LELIQs. Porque siguen emitiendo de una manera distinta de la que ellos comunican. Están emitiendo a través de la remuneración de los depósitos bancarios. Todos los días mandan 70.000 millones. Por eso, cuando vos ves los agregados monetarios de la economía, están en total expansión. No es liberal esta política, ni es neoliberal ni nada. Es un desastre. Y lo más curioso de esta crítica es que sucedía a la vez que el gobierno en tan solo 4 meses había disminuido el ritmo al que emite de esta forma a 1/5. Y además no debemos olvidarnos de su incansable insistencia por aclarar que en realidad el gobierno no representa el verdadero liberalismo y que él sí es el verdadero liberalismo, argumento exclamado por supuesto desde los estudios de C5N junto a Pablo Dugan y Julia Mengolini, destacados liberales. ¿Cómo le va, doctor Milei? ¿Cómo anda usted? Yo me pongo de pie, llegó Milei y me pongo de pie. Es un placer. Pongo de pie, pues. Sí, Más liberal que yo. Más liberal que yo. De manual que eran amigotes esto. Claro. Ahora vamos a retomar al economista y periodista, creo que también Alejandro Berkovich, que por inicios de junio de 2024 hacía un repaso de la historia entre Argentina y el FMI, más concretamente durante el gobierno de Macri y las secuelas de este, asegurando que es casi imposible que el FMI le vuelva a prestar dinero a la Argentina y que es rotundamente imposible que lo haga mientras el ministro de Economía siga siendo Luis Caputo. ¿Está boludo de tropezar dos veces con la misma fiera? No creo que sea. Son monedas para ellos, ¿eh? O sea, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario por lejos. Es cierto que se expondría demasiado, es cierto que sería de vuelta a tropezar con la misma piedra. Y es seguro que no se lo darían a Caputo, porque a Caputo lo desprecian en Washington. ¿Hasta cuándo te lo odian? Lo desprecian, porque vos, ¿te acordás el año pasado que le sacó un libro, el que era el jefe economista, el jefe para América, cuando Lagarde le da los 50.000 millones a Macri? Sacó un libro, yo lo entrevisté largamente, diciendo que Caputo no sabe de economía. Más allá de si estoy a favor de esto o no, la realidad es que hace no demasiado, simplemente un par de meses, el ministro de Economía apareció con 20.000 palos verdes prestados por el FMI. Cambiando un poco de tono, otra de mis intervenciones favoritas que hacen en este programa es aquella que va con tono sensiblero, aquella que busca hacerle caer las lágrimas a los espectadores
a pesar de que, bueno, estas opiniones vengan cargadas de altas dosis de falsedad o de mentira. Estamos ante una realidad del consumo que es famélica. Lo que relatan los supermercadistas de la frustración de la gente al llegar a la línea de cajas y dejando productos porque difiere su capacidad adquisitiva percibida de la real, es pasmoso. Es pasmoso. Lo que cuentan es escenas de llanto, las cajeros conteniendo a la gente. O sea, acá yo conté hace unos días lo que me dijo un vigilador de un supermercado bastante reconocido en mi barrio, que habían puesto, yo estaba buscando el queso rallano, no lo encontraba por ningún lado, los habían puesto en cajitas cerradas. Me dijo que en los últimos 30 días se robaron 90 paquetes. Y después mirando las cámaras, la mayoría son personas adultos mayores, jubilados. Trágico, la verdad, porque nada, como todos sabemos, el hambre se descubrió el 10 de diciembre de 2023. Antes era tan solo un mito. Volviendo al tema económico, traigo al mejor economista del planeta Tierra para evidenciar su crítica llevada a cabo sobre cómo se miden los precios en la Argentina y cómo en realidad deberían de medirse. Todo con el objetivo de desmentir que en realidad la inflación estuvo bajando. Entonces, ¿qué te está la mano? Diga, con este aumento de tarifa, que los salarios le ganan a la inflación. Es una ignorancia supina. Te vuelvo a decir, no significa que el INDEC miente. No, no está significa diciendo. que la metodología que estás utilizando, el INDEC no puede mentir. Que durante y después. Sí, un tipo literalmente condenado por mentir con los datos de los precios nos habla de cómo deberían de medirse los precios. Y hablando de inflación, tenemos a este economista de aspecto particular que allá por noviembre de 2024, momento en el que ya la inflación era alrededor de 5 veces menos de la recibida por este nuevo gobierno, nos habla de que el plan económico de Milei, bueno, en realidad es bastante medio pelo. Que el hecho de que baje la inflación y en realidad no es para tanto y que, por cierto, no es sustentable. Además de que tampoco fue un plan de shock, sino que fue gradualista. Que no tiene demasiada importancia si vos bajás la inflación 2 o 3 meses y la tenés en el 2%, en el 1%. ¿Vos tenés que hacer un plan? No, porque te dura 2 o 3 meses y después ¿qué? Después apenas hay demanda de dólares de vuelta. Pues esto no es sustentable. No, esto no, sustentable estoy seguro que no es. El tema es que te dura bastante más de lo que inicialmente se pensó que podía durar esto. El plan es gradualista, por eso pasa esto. Este no es un plan de shock. Si bajar la inflación en un año a un quinto del nivel recibido y conseguir superávit fiscal en un mes es en realidad un ajuste gradualista y no es de shock, bueno, ¿qué le quedará al kirchnerismo que se tardó 16 años en ni siquiera bajar la inflación, sino subirla? Pero un plan de shock no tiene una inflación mensual del 2%. Claro. Un plan de shock tiene una inflación mensual del 0,5%. ¿Qué es el gradualismo? El gradualismo no es ni clavar el dólar, o sea, el shock no es ni clavar el dólar, ni un ajuste fiscal fenomenal, ni un freno total a la política monetaria. El gradualismo lo vas a notar en la tasa de interés. Cuando vos te meten un plan económico que de entrada tiene una tasa de interés del 4, 5, 6, 7% mensual, eso no es gradualismo. Eso no es shock. Eso es gradualismo. Es gradualismo. Vos necesitas, para hacer un plan de shock, realmente tener una tasa de interés anual del 10, 12, 15%. Y después el tipo argumentó algo que posta que no lo puedo creer, y es que para él el plan no es de shock, sino que es gradualista porque la tasa de interés bajó muy lento. O sea, el tipo ve este gráfico e interpreta que este descenso en la tasa de interés es algo lento. O sea, no lo puedo creer. Otro de los argumentos más mencionados es ese que dice que, bueno, en realidad, ¿qué tan bueno es el hecho de que haya bajado la inflación? Debido a los enormes costos que esta decisión en realidad tuvo, como por ejemplo la caída económica. Bueno, no, y lo caro es que estamos con esta inflación, con una recesión. Este año va a caer entre 3 y 5 puntos el Producto Bruto Interno. No. El reconocido liberal y conductor de este programa, Pablo Dugan, tiró unos números medio extraños, ¿no? Él decía que supuestamente la economía en 2024 iba a caer entre un 3 y un 5%. Sin embargo, resulta que la economía en 2024 cayó menos que en 2023. O sea, el super costo de bajar enormemente la inflación, hacer un ajuste, conseguir superávit fiscal, devaluar, etcétera, etcétera, resulta que es menor a simplemente tener a un peronista en el poder intentando conseguir una reelección. Además de decir que el consumo cayó 24%, lo cual es directamente falso. Dos cuestiones. Por un lado, no sé en qué momento pasamos de el INDEC miente a le creemos todo al INDEC. O sea, es una pregunta que me hago. Como no, el desprecio por los datos es tan grande que no pueden estar ni un solo programa sin decir que en realidad las mediciones del INDEC son falsas, y posteriormente hacer una supuesta lista de los costos que tiene el hecho de haber bajado la inflación. Está difícil disfrutar de este 2,7 que cuando... no nos importa. Está difícil disfrutar por el costo, porque el costo del 2,5 es jubilados sin remedios, sin llegar a fin de mes, es comedores sin mercaderías, son salarios pisados, el costo es el congelamiento del potencial en
en 87 mil pesos, o 78 mil pesos, quiero decir, desde diciembre, el costo es el consumo destruido, 4 millones de nuevos pobres. Ese es el problema, es que para vos que vos llegues a esto, dejaste afuera a un montón de gente. Y bueno, los datos de pobreza no estarían reflejando estos enormes costos. De hecho, están tan aislados de la realidad y el análisis que hacen es tan malo que ya para fines de 2024 eran incapaces de comprender por qué una gran porción de la población caracteriza como positivo esto que está pasando en la economía argentina. El tiempo, porque yo entiendo que esta es la realidad, es bastante cruda y bastante dura y que lo que está pasando es complicado. Lo que a mí me genera todo el tiempo la intriga, que no puedo entender, y creo que haberle encontrado la explicación, es por qué la sociedad tiene cierta tolerancia a la situación, esta situación que para mí es crítica, repito, es una situación realmente muy complicada. Yo creo que hay como una puja entre la expectativa y la realidad. La expectativa está puesta en que este hombre puede enderezar el barco, que este hombre puede mejorar la situación, y no se tiene demasiado en cuenta la realidad. Ahora, la expectativa tiene un recorrido corto, porque la realidad empieza siempre a ganar terreno sobre las expectativas. ¿Por qué la gente banca esta situación? Bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurre porque tal vez la inflación ya para este momento era un quinto de la recibida por este gobierno. O porque la pobreza para ese momento ya estaba más baja que a fines de 2023, tal vez. Te digo, colectivos, subte, trenes, peajes, todo el tiempo, hablemos de las tarifas, todo sube permanentemente. Yo la verdad no entiendo cómo es que 2,2, 1,8, 1,9, 2,3 la inflación. La verdad, rompen el orto. Yo no la entiendo. Además de lo típico de, bueno, confundir la inflación con la suba de precios, o sea, el hecho de que baje la inflación no implica que dejen de subir los precios, simplemente que siguen subiendo pero a un ritmo menor. Y por supuesto, no solamente burradas, sino que en realidad lo que prima son datos falsos o casualmente siempre erróneos, pero en el mismo sentido. Ahora, si vos ves este año, ¿cuánto alcanzó el EMAE en diciembre del 24? O sea, lo que él está mirando. Octubre del 24, noviembre del 24, diciembre del 24, el índice es 146. Por lo tanto, el último trimestre no creció nada la economía, lo dice el INDEC. Como por ejemplo esto, que es también un error de casualidad porque Moreno toma los datos sin desestacionalizar, o sea, sin corregir por movimientos naturales y cíclicos que tiene la economía siempre en determinados periodos. Si nosotros vemos los datos desestacionalizados, vemos que en este periodo que menciona Moreno, los últimos 3 meses de 2024, la economía no estaba estancada, sino que había crecido 1,5% respecto de septiembre de 2024, literalmente la mitad de lo que creció la economía en todo el gobierno de Alberto. Así que bueno, al programa, en vez de ponerle duro de domar, yo le hubiese puesto fácil de domar, ¿no? Para hacerle un poquito más de honor a la realidad. Espero que te haya gustado este video. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos.